La relación entre pintura y poesía no puede entenderse solo desde la similitud, sino desde la complementariedad. Mientras la pintura construye una imagen con una referencia visible y espacial, la poesía no depende de eso, crea imágenes desde el lenguaje. Por eso, la diferencia central está en que la pintura se percibe en el espacio, de manera inmediata, mientras que la poesía ocurre en el tiempo a través del ritmo y del verbo. En ese sentido, el ejercicio frástico no consiste en traducir una imagen en palabras, sino en reinterpretarla. El poema no copia la pintura, sino que la transforma. Incluso en formas mixtas como los caligramas, donde imagen y palabra conviven, no hay una simple suma, sino una superposición de sentidos. Así, más que buscar equivalencias, debemos entender cómo cada lenguaje produce sentido desde sus propias herramientas. La pintura muestra, la poesía transforma. La poetisa Ada Salas nació en Cáceres en 1965. Estudió filología hispánica en la Universidad de Extremadura, donde, aparte de escribir poesía y ensayos, se ha dedicado a la docencia en diferentes institutos de enseñanza. Ella nos presenta Descendimientos en el año 2018 con una reflexión entre poesía y pintura. El poema se construye como un diálogo directo con la tradición pictórica del descendimiento de Cristo, particularmente visible en obras como El Descendimiento. En este caso, la relación no es solo conceptual, sino también visual. El poema parece exigir que el lector vea la imagen mientras lee. Elementos como las lágrimas, la disposición de los cuerpos, el hecho de que las manos de Cristo y María no se toquen, o el contraste entre los rostros pálidos de la madre y el cuerpo marcado por la sangre de Cristo, remiten directamente a la escena pictórica. Como dice este poema: nadie mira hacia nadie, todos los ojos son el ensimismamiento. No hay quien mire de frente hacia el dolor del otro. A quien sostiene Juan, a quien llora su madre. No hay paisaje, no hay cosas, 4 plantas raquíticas, un fémur y una calavera, ahí, a nuestros pies, por si no habíamos tropezado bastante. Así se cierra el círculo, así se ha templado el anillo, las rodillas de Cristo, la mano de María se vienen hacia ti. De repente el dolor, estamos todos muertos, ninguno de nosotros ya es una persona. El ritmo entonces no es fluido, sino entrecortado, y en esa interrupción se encarna el peso del cuerpo que cae. Desde el punto de vista semántico, el poema construye un campo léxico claramente asociado al descendimiento. Caída, cuerpo, peso, manos, sangre, llanto. Sin embargo, estas palabras no se organizan en una narración lineal, sino en una serie de apariciones fragmentarias que intensifican la experiencia. El uso del espacio en blanco refuerza esta idea, introduciendo silencios que no solo separan, sino que cargan de sentido lo no dicho. De este modo, la disposición tipográfica funciona como una extensión del significado. El poema se quiebra visualmente como el cuerpo que desciende. Esta construcción permite comprender una diferencia fundamental entre pintura y poesía. Mientras la pintura presenta la escena como una totalidad visible organizada en el espacio, la poesía la descompone y la despliega en el tiempo. Lo que en la pintura aparece simultáneamente, los cuerpos, los gestos, el dolor, contenido, en el poema se vuelve sucesivo, fragmentado, casi inestable. El descenso deja de ser un instante fijado y se convierte en un proceso que ocurre en la lectura. Ahora bien, aunque el poema se apoya en elementos claramente presentes en la pintura, su sentido no se agota en la representación visual. La relación entre ambos lenguajes no es de equivalencia, sino de complementariedad. El claroscuro, por ejemplo, no puede entenderse en la pintura como un juego de luces y sombras, pero en el poema se traducen tensiones simbólicas entre presencia y ausencia, entre lo que se dice y lo que se calla. Así, cada lenguaje construye sentido desde sus propias herramientas. En este punto es clave entender que el poema no solo reinterpreta la imagen, sino que transforma la posición del espectador. Ya no se trata de alguien que observa la escena desde afuera, como frente a un cuarto, sino de un lector que es atravesado por ella, inmerso en la experiencia del descenso. El poema rompe la distancia contemplativa propia de la pintura, sitúa al lector dentro del acontecimiento, haciéndolo partícipe del peso, del silencio y del dolor. En este contexto, el centro del poema es la muerte, pero no entendida como un concepto abstracto o generalizable. No se trata de la muerte como idea metafísica que puede definirse, sino como una experiencia radical que solo puede ser comprendida por quienes la padecen. El poema no explica la muerte,
sino que la rodea, la fragmenta y la deja aparecer en los gestos mínimos, en la distancia entre las manos, en el peso del cuerpo, en el llanto contenido. El descendimiento entonces, el lenguaje no busca representar la escena, sino hacerla acontecer.